Bienvenidos. Hoy conoceremos un poco más sobre nuestro querido país, Honduras. Copán Ruinas está localizada en el occidente de Honduras, en el departamento de Copán, a tan solo 14 kilómetros de la frontera El Florido con Guatemala. Por muchos años, Copán Ruinas ha tenido una fama por sus magníficas ruinas mayas, declaradas por la UNESCO Patrimonio Arqueológico de la Humanidad. La civilización o cultura maya fue una de las principales civilizaciones que se desarrolló en la antigua Mesoamérica. Cultura muy destacada por sus elaborados sistemas de escritura, numéricos y por el uso del calendario, así como su impresionante arte y arquitectura. El periodo preclásico maya, también conocido como periodo agrícola, comprende aproximadamente desde 1000 años antes de Cristo hasta el 292 después de Cristo. Es llamado agrícola porque en este tiempo los mayas comenzaron los trabajos de la tierra, principalmente el cultivo de frijoles, maíz y calabaza, dejando la pesca, la caza y la recolección como actividades complementarias. En este periodo, los mayas desarrollaron su idioma, comenzaron a adquirir experiencias y surgieron algunas ciudades importantes como Nagbe, Cibal y El Mirador. Este periodo coincide con el florecimiento simultáneo de la cultura olmeca, los cuales influenciaron grandemente a los mayas. Al igual que sucedió con otras culturas mesoamericanas, la majestuosidad en sus construcciones, los mayas servían para estrechar el lazo social entre el pueblo y sus gobernantes. Las edificaciones realzaban la importancia de las ciudades como nuevos centros políticos y fortalecían la aceptación del poder de sus gobernantes. El periodo clásico maya, también conocido como periodo teocrático o dinástico, comprende aproximadamente desde el año 292 después de Cristo hasta el año 900 después de Cristo. El periodo clásico maya inició simultáneamente con la decadencia de las ciudades mayas de la zona central del Petén, las tierras altas y las llanuras costeras, posiblemente afectados por la erupción del volcán Yopango. Es llamado periodo teocrático porque se creía que un grupo de sacerdotes usurparon el poder político y que la vida social, cultural y económica se había desarrollado en torno a la religión. Durante este periodo sobresalieron las zonas mayas de Palenque, Tikal, Huachactún, Calakmul, Piedras Negras, Cancuén, etc. De estas, Tikal y Huachactún eran las principales de la zona del Petén. En Huachactún se encuentra el templo maya más antiguo de la región. Se desconocen las verdaderas causas y los sucesos históricos que ocasionaron el opacamiento de la civilización maya del periodo clásico, aunque estudios realizados recientemente por especialistas en climas de la antigüedad han determinado que posiblemente una serie de fuertes y prolongadas sequías, malos conflictos sociales y políticos contribuyeron al colapso de los mayas de este periodo, lo que provocó uno de los desastres demográficos más catastróficos de la historia. El periodo posclásico maya comprende del año 900 después de Cristo hasta 1541 después de Cristo. En el periodo clásico, las ciudades fueron localizadas de manera descentralizada en el sur de México, Guatemala y Honduras. La parte occidental de Honduras conforma una parte importante de la frontera suroeste del mundo maya. Abarca los actuales departamentos de Copán y Ocotepeque, así como la parte oeste de Santa Bárbara y Cortés. Hacia el sur y el este se encuentran otros grupos étnicos tales como los lencas y jicaques, con quienes han tenido una fuerte interacción. Esta región maya de Honduras, el principal idioma es el chortí, el cual se practica en comunidades tales como Ostumán, Carrizolón, Cecesmil, La Pintada, San Rafael, Tapescos y La Laguna, todos en proximidad de Copán Ruinas. Asimismo, hay otras comunidades en Santa Rita, Cabañas, Paraíso, Nuevo Cotepeque, Sencenti, Chonco, Colón y Jubuco.
La geografía de esta región es propia de las tierras altas, especialmente en la zona del Valle de Copán, que a su vez forma parte del embalse del río Motagua. Sus habitantes cuentan todavía con costumbres y tradiciones ancestrales en lo que respecta a su idioma, cosmovisión, gastronomía, etnobotánica y música. Las ruinas de Copán fueron descubiertas en 1576 por Diego García de Palacios. Copán es uno de los sitios más importantes remanentes de la civilización maya. Los vestigios de la ciudad y las imponentes plazas públicas revelan los tres principales periodos de su desarrollo. Antes de que la ciudad fuera abandonada, ahora nos damos paso a conocer otras etnias de nuestro país. Los lencas conforman una sociedad que, aunque ha perdido su idioma, desde el punto de vista sociocultural se sigue manteniendo como un pueblo unido por su descendencia de lucha y resistencia ante los abatimientos de la neocolonización. Un ejemplo ha sido para ellos la manera consciente la defensa de sus territorios, los cuales pertenecían al gran cacique Lempira. Ahora nos trasladamos hasta la zona atlántica de nuestro país, donde encontramos a la etnia garífuna. El pueblo garífuna es una cultura ancestral que tiene su origen en la unión de tres culturas, la africana, arawak y caribes. Este nuevo grupo étnico tiene su propia lengua, sistema de creencias, alimentos y prácticas ancestrales de la agricultura, danzas y cantos que se unen a su espiritualidad. Actualmente habitan en 48 comunidades hondureñas, desde Masca, departamento de Cortés, hasta Plaplaya, departamento de Gracias a Dios. También se ubican en 6 centros urbanos de Belice, en 2 comunidades de Nicaragua y en una de Guatemala. Se estima que hay unos 250.000 garífunas en Honduras y más de 100.000 que migraron hacia Estados Unidos. La cultura garífuna es ancestralmente matrifocal. Las mujeres ancianas son herederas de los conocimientos ancestrales espirituales que les permiten comunicarse con los ancestros, a quienes presentan ofrendas y piden ayuda en sus luchas para conservar sus territorios, que para ellos representan la vida. Los tahuacas han ocupado una porción significativa del suroriente del país. El primer contacto que tuvieron con los españoles fue en 1604. Los tahuacas o sumos eran uno de los grupos indígenas más extensos de Centroamérica durante el periodo colonial. Se extendían hacia el sur desde el río Patuca en Honduras, a través de la sierra central de Nicaragua hasta el río Rama. Durante la época colonial se vieron obligados a replegarse hacia el interior del país ante la belicosidad e intransigencia de los misquitos o zambos. Ahora hablaremos un poco sobre los tolupanes. La ubicación de los tolupanes en el inicio de la colonización española está sujeta a discusión. Los cálculos más conservadores la ubican desde la desembocadura del río Lúa hasta las inmediaciones de Trujillo, haciendo de frontera hacia el interior del país lo que hoy son los límites norteños de los departamentos de Comayagua, Francisco Morazán y Olancho. Por los rasgos históricos y etnográficos disponibles, se deduce que los tolupanes durante la época prehispánica constituían un grupo cazador-recolector que se dispersaba por una amplia región y que su replegamiento hacia las zonas más abruptas del interior de la plataforma del Caribe de Honduras se debe a la captura y explotación que fueron objeto por parte de los conquistadores. Mientras culturalmente los tolupanes se parecían a los sumos, payas y misquitos, difieren de ellos lingüísticamente. Los antropólogos y lingüistas que han estudiado la lengua Torrupán, entre ellos el antropólogo Chapman, ha calculado 5.000 años de antigüedad. Según los historiadores, por su afiliación etnolingüística, los chortís son descendientes directos de los mayas, responsables de la cultura de Copán, Quirigua y demás ciudades australes del Viejo Imperio. Los científicos comparten la idea que los chortís son de la familia maya y de la rama lingüística chol. Culturalmente y lingüísticamente, los chortís están emparentados con los chontales de Tabasco y con los choles de Chiapas. Los choles y chortís ya se habían separado antes de la conquista española. Los primeros se dirigieron hacia el noroeste y los segundos permanecieron en la región original. Según fuentes antropológicas e históricas, los chortís son el resultado de la fusión de diferentes pueblos. Históricamente, los mayas chortís de Honduras se localizan en los departamentos de Ocotepeque, Copán y una estrecha franja al norte de los departamentos de Cortés y Santa Bárbara.
Actualmente la mayor parte de estos indígenas están ubicados en Guatemala, Chiquimula y departamentos de Zacapa. No se sabe a ciencia cierta el origen de los misquitos como grupo étnico, aunque existen varias teorías al respecto. Estas son difíciles de comprobar, pues solamente forman parte de su historia y tradición oral, los que los ha ido manteniendo un tanto aislados de la historia de Honduras. El pueblo misquito arribó a la zona que ocupan en la actualidad en una época no precisada aún. Las preferencias mitológicas coinciden en señalar que ellos llegaron a la costa del Caribe de Honduras y Nicaragua desplazados desde más al norte de otros pueblos. La principal actividad económica del pueblo misquito es la agricultura. Sin embargo, en los últimos años también han desempeñado trabajos asalariados temporales como buzos y cayuqueros en la industria pesquera del camarón y langosta que provienen entre otros sitios de islas de la bahía. Estas empresas generan alrededor de 700 empleos en el sector, aunque muchos de ellos trabajan en condiciones infrahumanas. También se dedican en menor escala al ecoturismo como guía de turistas que visitan la selva de la Mosquitia hondureña. Ahora vamos a conocer algunos lugares turísticos, como por ejemplo Omoa, que es una pequeña ciudad de playa ubicada en Honduras en la costa norte. Es famosa por sus relucientes playas que se extienden a lo largo del Mar Caribe. Podemos explorar las imponentes ruinas de piedra del Castillo de San Fernando, construido por los españoles en la última etapa del siglo XVIII. También podemos visitar la ciudad de Choluteca. Desde su llegada podemos observar el hermoso y majestuoso puente. El casco histórico cuenta con particularidades y sin contar que es un parque con muchos árboles que brinda cierta tranquilidad. El parque está rodeado por su gran e imponente iglesia y por las dos casas de personajes históricos de Honduras. Hablamos de José Cecilio del Valle y Dionisio de Herrera. Al igual que podemos ser testigos de la llegada y desovaje de la tortuga golfina, que es una de las 5 especies de tortuga marina que se encuentran en Honduras. Llega principalmente a las costas del Pacífico, donde también podemos apreciar una bella puesta de sol. Y de esta manera nos podemos trasladar a la zona norte del país, a la ciudad de Trujillo, donde se encuentran algunas cascadas refrescantes y donde podemos encontrar Capiro y Calentura, la cual es la joya verde de Trujillo. Esta reserva está protegida, donde nacen 20 fuentes que abastecen de agua a 43 comunidades en Colón. Sus montañas llenas de mitos y leyendas son un atractivo turístico y ecológico. Podemos visitar la fortaleza de Santa Bárbara, recientemente renovado por el Ministerio de Turismo. La fortaleza de Trujillo pasa por alto la bahía. Dentro es una demostración de tradiciones garífunas y el museo tiene artículos a partir de los días de los piratas y los cabos. Otro bello lugar que podemos recorrer es el Parque Nacional La Tigra, ubicado a pocos pasos de la ciudad de Tegucigalpa. La Tigra tiene una gran variedad de flora y fauna. Entre la vegetación se pueden mencionar especies de árboles como el pino de ocote, robles, encinos, liquidámbar, aguacatillos, entre otros. Entre la fauna y especies de mamíferos, anfibios, reptiles y aves, especies como tigrillos, guatuzas, venado cola blanca, micos de noche y yaguarondis viven dentro del Parque Nacional. El Parque Nacional cuenta con 8 senderos que los visitantes pueden recorrer. Otro lugar que no podemos dejar de visitar es la ciudad colonial de Comayagua. En la ciudad de Comayagua se encuentra el Museo Regional, el cual plasma en una de sus diferentes salas la ocupación humana en el valle, desde el arte rupestre presente en la cueva pintada hasta el desarrollo cultural en la época prehispánica y luego la época histórica colonial. Por haber sido la primera capital de Honduras, en su Museo de Arte Religioso se muestra la importancia de la iglesia en la rica colección del arte colonial religioso que contempla esculturas, vestiduras bordadas en hilos de oro. También encontramos el reloj más antiguo de América instalado en la torre de la Catedral de Comayagua, lugar donde según la historia se casó el general Francisco Morazán. Y cuando de lugares turísticos se trata, no podemos dejar pasar por alto el maravilloso Lago de Yohoa. El Lago de Yohoa tiene muchas atracciones para ofrecer, es un punto de interés conocido a nivel mundial. Por otro lado, para los amantes de las aves, esta es la cuenca con mayor diversidad de ellas. Por esto y muchas otras cosas más, les dejamos las sugerencias de atracciones que no pueden dejar de visitar a los alrededores del lago Yohoa. A pocos pasos del lago Yohoa se encuentra la cascada de Pulapanzap. También podemos visitar el Parque Nacional Azul Meámbar, conocido como Panacán. En el lago Yohoa podemos dar un tour en lancha. Y también, para la mayoría de viajeros,
La Ollejoa es una parada obligatoria para disfrutar de el rico pescado. Otro lugar que no podemos dejar de visitar es la ciudad Puerto de Tela, la cual cuenta con las playas más bellas de Honduras, lugar donde podemos conocer más a fondo la megarífuna. También tienen la laguna de los Micos y cuentan con el jardín botánico más grande de Centroamérica, llamado Jardín Botánico Lancetía. Y estos son algunos de los muchos lugares turísticos que tú puedes conocer en Honduras. También hablaremos un poco sobre la llamada ética democrática del país. Tiene sus antecedentes en el llamado a elecciones por parte de Policarpo Paz García y en la promulgación de la actual Constitución de Honduras el 20 de enero de 1982. Para entonces el presidente Roberto Suazo Córdoba tuvo un mandato del 27 de enero de 1982 hasta el 27 de enero de 1986, quien incrementó el déficit por gastos militares. José Simón Azcona, presidente de Honduras de 1986 a 1990, influyó en la reparación y en la construcción de redes de carreteras, abogó por la pacificación de Centroamérica, hubieron múltiples violaciones a los derechos humanos. Rafael Leonardo Callejas, presidente de Honduras de 1990 a 1994, con donación de 430 millones de la deuda con Estados Unidos, creación de la ley del Ministerio Público y el Fondo Hondureño de Inversión Social, aprobación de las medidas del ordenamiento económico que provocaron devaluación de la moneda y aumento del precio de los productos básicos. Carlos Roberto Reina, 27 de enero de 1994 al 27 de enero de 1998. Hubieron reformas al ejército para reducir su poder, creación de una policía civil, abolición del servicio militar obligatorio, firma del Tratado de Seguridad Democrática en Centroamérica para limitar las fuerzas militares y lucha contra el narcotráfico. Carlos Flores Facusé, 1998-2002. Reformas constitucionales convierten al presidente en el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Creación del Plan Maestro para la Reconstrucción y Transformación Nacional para enfrentar el desastre del huracán Mitch. Crisis institucional por la inscripción de Ricardo Maduro como candidato presidencial. Ricardo Maduro, 2002-2006. Condonación del 60% de la deuda externa del país mediante un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Se pactó la estrategia para la reducción de la pobreza. Enfrentó una crisis magistral, ley de las instituciones políticas, ley antimaras. Manuel Zelaya, 27 de enero de 2006, 28 de junio del 2009, anexión al ALBA, ley de transparencia y acceso a la información pública, incremento al salario mínimo, corrupción en la empresa nacional de telefonía Hondutel, aumento de la criminalidad, crisis política que generó en un golpe de estado contra el presidente. Roberto Micheletti, presidente de facto 2009-2010, inició conversaciones con el expresidente de Zelaya para pactar una salida de la crisis. No fue reconocido por ningún gobierno del mundo. Porfirio Lobo Sosa del 2010 al 2014, conformación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación para esclarecer los hechos del golpe de Estado, firma de acuerdo de Cartagena para solventar la crisis política, comienza un proceso de depuración policial, corrupción y desfalco del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Honduras llega a ser el país sin guerra más violento del mundo. Juan Orlando Hernández, ley de política limpia. Integración junto a la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte. Instalación de la MAS y tras masivas protestas contra la corrupción. Este periodo dura del 2014 al 2022, con la crisis postelectoral, el mal manejo de la pandemia del COVID-19. Extraditado a Estados Unidos el 21 de abril de 2022 después de ser acusado formalmente por 3 delitos de conspiración para importar cocaína, posesión de armas de fuego y dispositivos destructivos, conspiración para poseer armas de fuego y dispositivos destructivos. Xiomara Castro de Zelaya, 27 de enero de 2002, actualmente la primera mujer que ejerce el cargo de presidente de la República de Honduras. Y de esta manera termina este breve resumen sobre los presidentes de Honduras.